Perfecto, muy buenos días compañeros, bienvenida doña María, John y mi nombre es Raúl a, a esta sesión en la que vamos a hablar de la ilustración y los derechos humanos. ¿Cómo están? Muy bien, Raúl. Buenos días, compañeros. Yo estoy muy bien, estoy aquí atenta a lo que ustedes digan. Muchas gracias. Hola, ¿cómo John. están, compañeros? Mi nombre es John Raigosa y bueno, hoy vamos a sustentar por 15 minutos en esta maravillosa materia, filosofía moderna, digamos lo que hemos leído hasta ahora y hemos aprendido. Entonces vamos a dar comienzo. Con nuestro tema sobre la ilustración y los derechos humanos, una reflexión crítica. Entonces, démosle paso a doña María, que nos ha colaborado tanto. Tiene la palabra doña María. Muchas gracias, compañeros. Les agradezco que sean tan atentos conmigo. Muy amables. Empiezo entonces. La ilustración, según John Mayus, no debe entenderse como un fenómeno homogéneo, sino como un simple periodo histórico, sino como un proceso complejo y multifacético. Que transforma Sí, señora. Que transforma radicalmente la manera en que la humanidad concibe la razón y la libertad y la dignidad humana. Muy bien, doña María. Este movimiento intelectual del siglo XVIII promovió la emancipación del ser humano a través del uso crítico de la razón, desafiando las estructuras tradicionales de poder y conocimiento. Bueno, doña María, sí recordemos que pues este periodo de la Ilustración tiene sus inicios entre 1688 hasta 1723, pero no termina ahí, digamos, en el tiempo cerrado. Como decía doña María, pues, y como está aquí en la introducción, es más que una época, ¿no? Esto es un proceso que transforma el pensamiento, como Mayos bien nos lo hace saber, y analiza cómo este movimiento influyó en nuestra concepción moderna de los derechos humanos como tal, ¿no? O sea, no se sabe si cumplió o no ha cumplido. ¿Qué dice John? Sí, pues tengamos en cuenta cómo inicia el periodo de la Ilustración, ¿no? Que incluso el mismo nombre, y de hecho hay un debate en la lectura de Mayo, se refiere al hecho de si hay de verdad ese periodo de las luces, el periodo de la Ilustración es correcto, digamos, mencionarlo desde una epistemología, pero entendemos, por ejemplo, que la idea de ilustración es pasar de ese, entre comillas, oscurantismo, ¿no? En el que la Iglesia Católica y el poder religioso había, por decirlo de alguna manera, secuestrado el conocimiento, donde se supone que la única fuente de la verdad era Dios, ¿no? Y era la Biblia. Entonces, esa emancipación de los pensadores es decir, no, es que desde el hombre también puede pensar por sí mismo y entonces crear conocimiento, ¿no? Y claro, eso es un vuelco total en la historia que hasta el día de hoy seguimos en esa, digamos que en ese mismo debate, por decirlo de alguna forma, e intentar encontrar la manera en cómo conocemos y de dónde viene ese conocimiento, ¿no? Entonces, ese ejercicio nociológico de saber si existe un conocimiento, de dónde viene, y si lo que mencionamos con relación a todas estas teorías, que luego uno en las lecturas de Mayo se menciona, por ejemplo, que no era solamente un debate filosófico, ¿no?
también era un debate político, un debate cultural, un debate económico, donde todo eso converge y empieza pues a dilucidarse en todos estos siglos, desde el siglo XVII hasta finales del XIX, XX, XVIII. Sí, lo que tú dices, John, es correcto cuando trata de quitarnos de alguna manera, por llamarlo del yugo, ¿no? De la religión, pero también miramos las tensiones dentro de la Ilustración por los excesos racionalistas, o sea, nos estamos yendo al otro extremo. Sí, o sea, sí empezó la idea como bien, por eso está muy bien denominado el siglo de las luces, pero como que nos fuimos hasta el otro extremo, hasta el otro polo, que es algo de lo que estamos viviendo incluso hasta el momento. Por eso se dice que la Ilustración no ha terminado, ¿no? Porque seguimos bajo los mismos preceptos de o un polo o el otro polo. Claro. La compañera María, ¿qué piensa de esto que estamos? Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que Mayos dice. Porque en relación, dice aquí muy claro, en relación con los derechos humanos, Mayos argumenta que la Ilustración fue fundamental para su conceptualización, desarrollo y promover la idea de que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca y derechos inalienables. Inalienables. Ajá. Ajá. Entonces, sí, de hecho, Luke, él propone los derechos naturales, ¿no? Donde estos derechos naturales, a ver, la idea de derecho no es un regalo del Estado, ¿no? No es que los derechos per se nacen del Estado, porque de hecho, ellos mismos son los que, por decirlo de alguna forma, también tienen bajo el yugo el poder a la comunidad, ¿no? Entonces, es la idea de los derechos humanos como un regalo personal, ¿no? Simplemente por existir, por nacer, ya tienes derechos humanos intrínsecos, ¿no? No tiene nada que ver si el Estado te los da o no, porque ahí entra, claro, luego está el debate ético donde, claro, se hablaba de los derechos naturales, ¿no? Con relación a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, pero no todos tenían esos derechos, ¿no? Las mujeres, los esclavos, digamos que estaban como fuera de estos derechos universales, donde no tenían un reconocimiento jurídico, ¿no? sí, eso es verdad, porque las mujeres estábamos como allá, como relegadas, como que solamente para que cocinen y para que laven y atiendan atiendan al cónyuge, atiendan al esposo, que pues son derechos que ya adquirimos, pues gracias a la revolución, ¿no? Sí, sin embargo, seguimos mirando, ¿no? Esta parte del racismo, el feminicidio, sigue siendo crítico en nuestros tiempos, cuando ya llevamos siglos pues en esta lucha, ¿no? O sea que seguimos aún en el periodo de la Ilustración, así como dice John, los derechos humanos son un derecho natural, ¿no? Y deberían serlo así, no sé, no se necesitaría de leyes ni nada, sino simplemente de justicia y ética personal, ¿no? Intrínseca en cada uno de nosotros, pero lastimosamente no se manifiesta de esa manera. No, claro. Perdón, doña María. Sí. No, ¿qué iba a decir? No, te cedo la palabra. Gracias. Sí, porque digamos que Luke sí propone los derechos naturales, pero luego entra este filósofo, este pensador Bentham, y él dice, claro, bueno, está bien lo de los derechos naturales, pero eso no tendría ningún sentido si no hay los derechos concretos, ¿no? Que son los derechos concretos son los que luego desde un marco jurídico se soportan, ¿no? Y el pensador Mill,
Entonces intenta conciliar estos dos extremos, por decirlo de alguna manera, los centra y dice, sí, los dos tienen razón, ¿no? Per se, nacemos con unos derechos solo por existir, ¿no? Pero también tienen que tener un respaldo concreto desde el Estado, ¿no? Una ley que articule esos derechos, ¿no? Y se pensaba esos derechos de una manera utilitarista, ¿no? Como que desde una perspectiva vincularlos también al bienestar general, ¿no? No era solamente la individualidad, sino también la comunidad, ¿no? Lo social, cómo desde esos derechos también nos alienan y nos dan esa protección en sí. Perfecto, dejo de compartir para que vamos haciendo la conclusión del, del proceso. Entonces, como conclusión de mi parte, y claramente lo dice Mayo, es no idealicemos la ilustración, ¿no? No la idealicemos, sino que centrémonos en lo que nos toca en este momento, seguir de alguna manera luchando por los derechos humanos, y ya no derechos humanos sesgados, como decía John, sino que son ya derechos humanos de hombres, mujeres, niños, donde entramos todos sin importar nuestro color de piel. Acabamos de mirar un episodio muy desagradable de racismo precisamente en nuestro país y eso, contra eso es lo que tendríamos que pues adentrarnos y crear conciencia en nosotros y en los demás para ver si algún día podemos llevar esta ilustración y estos derechos humanos a eso que queremos todos, ¿no? Vivir en sociedad, vivir en paz. Eso John, es correcto. doña María, para sus conclusiones. ¿Sigues, John? Entonces, Doña María, John, ¿cuáles son sus conclusiones? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl o con lo que hemos hablado, teniendo en cuenta de que, pues yo siempre he dicho, los seres humanos somos tan incomprensibles que con nada nos conformamos. así es. No, o sea, no, como que no hay ese respeto por el otro ser, por la otra persona. No, es como que yo y pare de contar. Entonces, ahí yo creo que con esa conclusión yo les termino y le cedemos a John. Sí, gracias. Sí, retomando lo que dice doña María, el compañero Raúl, con las lecturas y con las apreciaciones que cada uno hemos tenido con relación a esta sustentación, y es llegar a, o sea, todos estamos de acuerdo que desde el periodo de la Ilustración hubo ideas que cambiaron, ¿no? El rumbo, no solo del conocimiento, no solo en la manera como percibimos el mundo y nos relacionamos con él, sino la manera también como socialmente nos comportamos, ¿no? Que en última no solamente somos seres individuales, sino también somos seres colectivos, ¿no? Y desde esa colectividad lo que hace, que hace la Ilustración es intentar dilucidar estas ideas que si bien son un puente, no podemos quedarnos en ese puente, tenemos que seguir avanzando en ese sentido para poder dilucidar nuevas formas y nuevas maneras y nuevas perspectivas de pensarnos, de entendernos, de, como dice doña María, de saber respetarnos, ¿no? Y, y, y tomar, y que es lo que, la función que hace la filosofía y como Mayos lo propone, ¿no? Es precisamente buscar las maneras de vivir en nuestro contexto histórico, ¿no? Hay que ser fiel a nuestro momento histórico, ¿no? No es lo mismo lo que se pensaba en la época de la Ilustración, del romanticismo, de lo que llaman el oscurantismo, a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el conocimiento debe ser flexible, ¿no? No podemos pasar como en algún momento llega a suceder cuando inicia el periodo de las luces, donde todo se filtraba alrededor de lo racional, ¿no? Del objetivo. Y pasamos a hablar, a entender de que ya Dios no era el filtro de la verdad, ¿no?
y de la manera de entender o de conocer el mundo, sino que ahorita el nuevo filtro es lo racional, y esos extremos es lo que es donde no podemos caer, ¿no? Entonces debemos entender que también somos seres subjetivos, no solo objetivos, e intentar comprender lo que está sucediendo en nuestro momento histórico, que es importantísimo, los cambios que hemos vivido, los cambios que estamos enfrentando, y de nuevo crear una sociedad, la sociedad ideal en donde todos podamos respetarnos. Bien, yo Ojalá, creo que ojalá lleguemos a buen término durante nuestra existencia, pues y podamos tener esa paz en sociedad. Muchísimas gracias, doña María. Muchísimas gracias, John. Un Gracias a placer trabajar. ustedes. bueno, entonces voy a detener la grabación. Sí, señor.